¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, BAU, Toyota, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Un código de problema P032C significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una lectura de sensor inferior a la esperada del sensor de detonación almohadilla 3 en el banco 1. El banco 1 es siempre el banco de cilindros del motor que contiene el cilindro almohadilla 1. Consulte una fuente de reparación específica del vehículo para determinar qué sensor es el sensor de detonación almohadilla 3, normalmente enroscado directamente en el bloque del motor. El sensor de detonación es un sensor piezoeléctrico. La ubicación de los sensores en un sistema multisensor puede variar entre los fabricantes, pero la mayoría están en los lados del bloque, entre los tapones de congelación de la camisa de agua. Los sensores de detonación que se encuentran a los lados del bloque del motor a menudo se enroscan directamente en los conductos de refrigerante del motor. Cuando el motor está caliente y el sistema de enfriamiento del motor está bajo presión, la extracción de estos sensores puede provocar quemaduras graves en el refrigerante caliente. Antes de retirar un sensor de detonación, permita que el motor se enfríe y siempre deseche el refrigerante adecuadamente. Un cristal sensor piezoeléctrico está en el corazón del sensor de detonación. Cuando se agita o vibra, el cristal piezoeléctrico produce una pequeña cantidad de voltaje. Como el circuito de control del sensor de detonación es normalmente un circuito de tierra de un cable, el PCM reconoce el voltaje generado por la vibración como ruido o vibración del motor. La severidad de la vibración encontrada por el cristal piezoeléctrico dentro del sensor de detonación determina el nivel de voltaje producido en el circuito. Si el PCM detecta un grado de voltaje del sensor de detonación indicativo de una detonación de chispa, puede retrasar el tiempo de encendido y no se puede almacenar el código de control del sensor de detonación. Si el PCM detecta un nivel de voltaje del sensor de detonación que indica un ruido de motor más severo, como una biela que hace contacto con el interior del bloque del motor, puede interrumpir la entrega de combustible y la chispa de encendido al cilindro afectado y aparecerá un código de sensor de detonación. Ser almacenados. Código de gravedad y síntomas. Un código almacenado P032C debe considerarse severo porque podría indicar una falla interna del motor. Los síntomas de este código pueden incluir vacilación al acelerar, rendimiento inferior al normal del motor, ruidos anormales del área del motor, mayor consumo de combustible. Causas. Las posibles causas de este código son falla de encendido, sensor de detonación defectuoso, problema interno del motor, combustible contaminado o de baja calidad utilizado, cableado o conectores de control del sensor de detonación defectuoso, PCM incorrecto o error de programación. PCM, procedimientos de diagnóstico y reparación. Para diagnosticar un código P032C, será necesario un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y un recurso confiable de reparación específica del vehículo. Si el motor suena como si estuviera tocando, o demasiado ruidoso, aborde ese problema antes de intentar un diagnóstico. Para cualquier código de sensor de golpe, verifique los boletines de servicio técnico TSB que pueden aplicarse a su año, marca, modelo. Si el problema es conocido, puede existir un boletín para ayudarlo con el diagnóstico y la reparación específicos de su problema exacto. Eso puede ahorrarle tiempo y dinero. Comience con una inspección visual de todos los mazos de cables y conectores relacionados con el sistema. Busque cables y conectores corroídos, quemados o dañados que puedan crear un circuito abierto o en cortocircuito. Los sensores de detonación suelen estar en la parte inferior del bloque del motor. Esto los hace susceptibles a daños cuando se reemplazan piezas pesadas, como arrancadores y montajes del motor, los conectores del sistema, el cableado y los sensores de golpes frágiles se rompen con frecuencia durante las reparaciones en las proximidades. Conecte el escáner OBDI al conector de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos de diagnóstico almacenados y los datos del cuadro congelado. Escriba esta información para usarla en el proceso
paso de diagnóstico, borre los códigos y pruebe el vehículo para ver si hay alguno restablecido. Si se reinicia el P0312, arranque el motor y use el escáner para observar los datos del sensor de detonación. Si el escáner indica que el voltaje del sensor de detonación no está dentro de las especificaciones del fabricante, use el DVOM para probar los datos en vivo en el conector del sensor de detonación. Si la señal en el conector está dentro de las especificaciones, sospeche un problema de cableado entre el sensor y el PCM. Si el voltaje en el conector del sensor de detonación no está dentro de las especificaciones, sospeche que hay un sensor de detonación defectuoso. Si el próximo paso es reemplazar el sensor, asegúrese de no entrar en contacto con refrigerante caliente, espere a que el motor se enfríe antes de quitar el sensor viejo.